Bueno, comenzamos la disertación del día de hoy en Josué 8. Te invito a que abras la palabra del Señor allí, el libro de Josué, después del Pentateuco. Allí encontramos Josué para compartir del mensaje de la palabra de Dios. Hoy tenemos un corto equipo para disertar, pero lo haremos con la mejor fuerza, con la mejor valentía, para que llegue hasta cada uno de sus corazones y haga el efecto que Dios quiera hacer y que florezca la palabra de Dios en tu vida. Josué capítulo 8, versículo 1, lo leo con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Toma y destrucción de Jai. Jehová dijo a Josué: no temas ni desmayes, toma contigo toda la gente de guerra y levántate y sube a Jai. Mira, yo te he entregado en tu mano al rey de Jai, a su pueblo, a su ciudad y a su tierra, y harás a Jai y a su rey como hiciste a Jericó y a su rey, solo que sus despojos y sus bestias tomaréis para vosotros. Pondrás pues emboscadas a la ciudad detrás de ella. Entonces se levantaron Josué y toda la gente de guerra para subir contra Jai, y escogió Josué 30,000 hombres fuertes, los cuales envió de noche. Y les mandó diciendo: atended, pondréis emboscada a la ciudad detrás de ella, y no os alejaréis mucho de la ciudad, y estaréis todos dispuestos. Y yo y todo el pueblo que está conmigo nos acercaremos a la ciudad, y cuando salgan ellos contra nosotros, como hicieron antes, huiremos delante de ellos. Así es, qué hermosa palabra que hemos estado disertando durante estos días. Josué, en un libro el cual menciona la entrada de posesión, la invasión de la tierra prometida. Esta porción nos muestra cómo Dios dio las grandes victorias al pueblo de Dios en la toma de este lugar. Esa tierra donde fluía leche y miel, Dios lo prometió, y en este libro se ve el cumplimiento efectivo de sus promesas. Vemos en capítulos anteriores, como el capítulo 7, cómo el pueblo de Israel, aunque tenía una promesa, aunque tenía en sus manos la victoria, hicieron mal después de la conquista de Jericó, porque tomaron lo que Dios había tomado como malo, lo había desechado. Y ellos tomaron de lo que no debían. Habían algunos elementos, el oro, la plata, el hierro, el bronce, que podían tomarlo en beneficio del pueblo. Vemos que era un botín lo que tomaron. Y este botín descríbase como aquellos bienes que toman los guerreros cuando se oponen, y es como la recompensa que obtienen de haber luchado contra otro pueblo. Lo toman para el bien, a veces lo toman hasta como un salario, un beneficio de haber luchado y haber ganado esa victoria. En algunos momentos queda como un bien común, como un bien de la nación, pero todo esto está estipulado preguerra, preconflicto, aprobado por los generales, aprobado por aquellos que dirigen la guerra. En ese momento, quien había dado la orden era Josué. Había dicho de parte de Dios: no tomaréis de nada, no tomaréis de nada de lo de esta nación, solo tomaréis algunas cosas como el hierro, como el bronce, como la plata, como el oro, y algunas cosas que sí podrían tomar, pero del anatema. Ya Dios había dicho que era lo que estaba desechado. Y bueno, Acán en este caso, tomó lo que no debía y trajo maldición para el pueblo. Cuando se enfrentaron a Jai, veían que no estaban ganando, sino que estaban entrando en una derrota. Estaban entrando en derrota, y ahí es donde se alarman. ¿Qué pasó? Si tenemos una promesa, ¿qué está pasando? Josué se alarmó y empieza a hacer un diálogo con Dios, pidiendo qué era lo que estaba pasando, y es donde Dios le dice: bueno, el pueblo ha pecado, el pueblo ha hecho lo malo ante mis ojos, ha hecho lo que no debe. Y es que a veces en nuestras vidas cometemos errores, y es que cuando existen leyes, existen normas, como que hacemos lo contrario de lo que debemos hacer.
existe una norma y la rompemos. Sé de una niña que fue a la granja de sus abuelos cuando venía de la ciudad y cuando llegó quiso salir al patio. Esta casa estaba rodeada por una cerca electrificada. Y lo primero que le dijeron: está bien, ve y puedes jugar en el patio, pero no te acerques a esa cerca porque te puede pegar corriente. ¿Qué sucedió? Que esta niña empezó a jugar, pero hizo caso omiso a lo que le dijeron los abuelos, lo que le dijeron los padres. Y acercándose al alambre de púa le dio el corrientazo más grande que pudo haber recibido. Un corrientazo que era para alarmar y darle una lección a una vaca, a una res, para que no se acercara al patio principal de la casa. Esta niña se dio cuenta que lo que le habían dicho sus padres había sido para su bienestar y no por mal. Porque a veces pensamos que cuando nos dicen algo es para nuestro mal. Es porque nuestros padres quieren el mal para nosotros y no dejan vivir la vida. Cuando nuestros pastores nos dicen algo, pensamos que lo están haciendo porque se están entrometiendo en nuestras vidas. Cuando nos dicen los líderes algo, pensamos que están haciendo mal para nosotros. Cuando Dios da órdenes, cuando Dios da instrucciones específicas, debemos cumplirlas, debemos hacerlo caminar en el bien. Y así estuvo el pueblo, se desvió del camino, no hizo lo que debía, sino que por medio de Acán cometieron un pecado y vino la derrota sobre ella. Y bueno, tuvieron que tomar decisión. Dios dio la orden que tenían que desechar lo malo, lo que habían hecho del pueblo, y allí se acabó. Nosotros debemos corregir lo malo que hacemos. Si caemos en el pecado, en la maldad, si caemos en un error, debemos rectificar. Pedirle a Dios que nos ayude a rectificar aquellas acciones malas. Hay veces nos comportamos mal con nuestros hermanos, en cualquier pequeñez, y podemos caer en la derrota, podemos caer del llamado, del propósito y sobre todo de esa promesa que Dios nos ha dado. Pero aquí, bueno, después de que el pueblo desechó lo malo, desechó a aquel hombre que había hecho y cometido pecado, bueno, le dice Jehová a José: bueno, ve y continúa el camino, continúa la victoria y lucha contra Jai. Y vemos la palabra de Dios donde dice: Jehová dijo a Josué: no temas ni desmayes, toma contigo toda la gente de guerra, levántate y sube contra Jai. Creo que hay veces cuando cometemos algunas fallas, caemos en el suelo, derrotados a veces por nuestros mismos delitos, por nuestros mismos pecados. Tenemos que levantarnos y no nos vemos como si no pudiéramos, pero quiero decirte que Dios, así como lo hizo con el pueblo de Israel, y una vez más le repite a Josué: no temas porque yo estoy contigo. Le ratifica, le vuelve a decir que aunque cayeron en el pecado, ellos lograron levantarse, pero no solamente que se levantaran y desecharan lo mal, sino que Él iba a estar, que se esforzaran. Esfuérzate. Desde el principio en este libro me encanta porque dice: esfuérzate y sé valiente, esfuérzate porque yo estoy contigo. Una hermosa palabra que recibimos a diario de que debemos esforzarnos. Así hayamos cometido pecado, necesitamos un ánimo, y en este momento Dios, como le dio el ánimo al pueblo de Israel, a Josué, te da el ánimo a ti. Levántate, que es momento de seguir adelante. Levántate y enfoca tu visión al verdadero camino, al verdadero blanco que es Jesús. Levántate porque la victoria, grandes victorias vienen para ti. Y aunque hubieron derrotas, habrán nuevas victorias estarán de tu parte. Y bueno, aquí vemos cómo Dios hizo grandes cosas en su pueblo, dando primero la promesa y después dice: y harás a Jai y a su rey como hiciste a Jericó y a su rey, solo que sus despojos y sus bestias tomaréis para vosotros. Pondrás pues emboscada a la ciudad detrás de ella. Qué vergüenza, digo yo, qué tristeza, o qué, no sé, qué mal comportamiento diría que podría ver Acán en este momento, después de que había hecho lo malo y había tomado algo que no le correspondía cuando Dios lo había prohibido. Y en este momento después, aunque con Jericó fue esa orden, con Jai dice: toma todo lo que quieras, toma todos esos despojos, tómalos para ti. Me imagino la cara si Acán hubiera podido ver esto. O sea, cometiste un error cuando no debía. Hubieras esperado un poco más, y a veces no sabemos esperar los tiempos de Dios. No sabemos esperar los momentos. Si Dios te dice: no lo hagas,
no lo hagas, espera un poco más que vendrá el momento de tu bendición. Y cuando tengamos estos momentos de lucha, de prueba, donde tengamos que luchar a favor de nuestras victorias, el enemigo se va a poder levantar contra nosotros, pero Dios nos dará planes, nos dará como le dio al pueblo de Israel, una emboscada, planes para poder vencer a nuestro enemigo. Tenemos que tomar planes específicos. No nos podemos quedar de brazos cruzados en una conquista. No podemos quedarnos durmiendo, pereciendo. No, tenemos que hacer planes y sobre todo tomarnos de los planes de Dios para que obtengamos victoria. Tus planes a veces pueden ser equivocados, pero si te agarras de los planes de Dios, de los pensamientos de Dios que tienes a favor de nosotros, sé que tendrás grandes victorias. Cuando el enemigo se levanta contra ti, bueno, tienes tu plan, tienes tu oración, tienes tu ayuno, tienes tu adoración. Levántate en pie de guerra. No, esto no es fácil. A veces piensan que la guerra espiritual es algo fácil, es comodidad, tranquilidad, estar durmiendo. No, tienes que levantarte y luchar como un guerrero, luchar por las almas, luchar por la salvación. Y bueno, y les mandó diciendo, atended pues, pondréis emboscadas a la ciudad detrás de ella y os alejaréis mucho, no os alejaréis mucho de la ciudad y estaréis todos dispuestos. Y bueno, seguimos leyendo más adelante cómo esta emboscada se va extendiendo, no solamente que Josué lo dio al pueblo, sino que más adelante vemos cómo ellos lo aplicaron. Dice, y ellos saldrán tras nosotros hasta que los alejemos de la ciudad, porque dirán, huyen de nosotros como la primera vez. Huiremos pues delante de ellos, entonces vosotros os levantaréis de la emboscada y tomaréis la ciudad, pues Jehová vuestro Dios la entregará en vuestras manos. Y cuando la hayáis tomado, le prenderéis fuego y haréis conforme a la palabra de Jehová. Mirad que os lo he mandado. Así es, entonces dice el cumplimiento, dice entonces Josué lo envió y ellos se fueron a la emboscada y le pusieron entre Betel y Jai, al occidente de Jai, y Josué se quedó aquella noche en medio del pueblo. Levantándose Josué muy de mañana, pasó revista del pueblo y subió él con los ancianos de Israel delante del pueblo contra Jai. Y toda la gente de guerra que con él estaba subió y se acercó y llegaron delante de la ciudad y acamparon al norte de Jai y al valle estaba entre él y Jai. Bueno, hay que aplicar las estrategias que Dios nos manda, los planes que Dios nos manda, solamente agarrados de Él podemos hacer. Y no desmayemos. A veces pensamos que aunque hayamos tenido derrota, toda nuestra vida será en derrota. No, Dios nos da la victoria. Cuando estemos ganando, cuando estemos en victoria, mantengámonos firmes, no nos descuidemos. Porque el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Anda pendiente de tu debilidad, de tu descuido. El momento que mires, que te descuides de tu lugar de batalla, él va a querer atacar. Sé de una historia donde había un boxeador que llega y era triunfador, era el que tenía el título de campeón y se enfrentó a un segundo que estaba luchando a favor de ese título, de ese chaleco de campeón. Y se enfrentaron y este era el gran torneo del siglo de boxeo. Y resulta que se enfrentaron y este hombre llamado Nacho está enfrentándose y bueno, empieza el primer round y empiezan a dar para un lado en esta pelea y resulta que este hombre le empieza a ganar, le empieza a dar a su contrincante, le empieza a dar y lo empieza a vencer, lo empieza a derribar con un golpe bajo, con gancho, con cada una de las destrezas que tenía. Y lo fue venciendo. Y empieza la ovación del público. Y Nacho golpea, Nacho dale. Y él puso cuidado a lo que estaba haciendo la ovación del público. Y cuando él se da cuenta que ya el enemigo está casi en el suelo, se da vuelta, levanta sus manos de victoria, levanta sus manos y se descuida del contrincante. Pero él, pendiente del público, de la ovación, se alegra y empieza animado a hacer como si fuera a ganar. Y cuando voltea, el contrincante se levanta y lo noquea de una sola vez. Aquel público decía, noquéalo de una vez, termínalo. Pero resulta que se levantó un contrincante en el pequeño descuido que tuvo y lo derrotó.
Así que nosotros no debemos descuidarnos en medio de la batalla, en medio de la lucha, en medio del pleito, del conflicto. No debemos descuidarnos porque vamos a favor de nuestra victoria. La enseñanza de esta pequeña reflexión es que no nos descuidemos, sigamos. Y como decía la frase de esta historia, al que no mata, lo rematan. Así que debemos rematar hasta el final. Cuando vayamos al camino, lleguemos hasta el final. No nos quedemos a mitad del camino porque Dios tiene grandes victorias para nosotros. Los planes de Dios son perfectos y si tú vas agarrado de la mano de Dios con la promesa que Él dio, dijo, no temas, yo estoy contigo. Confía que Él está contigo y Él hará grandes cosas. Dios te bendiga y Dios te guarde. Dios les bendiga, mis amados hermanos, que la paz de Dios sea sobre cada uno de ustedes. Vamos a seguir leyendo en los versos del 12 al 17. Dice, y tomó como 5,000 hombres y los puso en emboscada entre Betel y Jai, al occidente de la ciudad. Así dispusieron al pueblo todo el campamento al norte de la ciudad y su emboscada al occidente de la ciudad, y Josué avanzó aquella noche hasta la mitad del valle. Y aconteció que viéndolo el rey de Jai, él y su pueblo se apresuraron y madrugaron, y al tiempo señalado, los hombres de la ciudad salieron al encuentro de Israel para combatir frente a Arabá, no sabiendo que estaba puesta emboscada a espaldas de la ciudad. Entonces Josué y todo Israel se fingieron vencidos y huyeron delante de ellos por el camino del desierto. Y todo el pueblo que estaba en Jai se juntó para seguirles y siguieron a Josué, siendo así alejados de la ciudad. Y no quedó hombre de Jai ni en Betel que no saliera atrás de Israel, y por seguir a Israel dejaron la ciudad abierta. Bueno, aquí estamos viendo lo que fue la toma de Jai, ¿no? La destrucción de Jai y la victoria que el Señor le dio al pueblo de Israel en esta ciudad, ¿no? Vemos esa estrategia que el Señor le dio a Josué y a su pueblo, ¿no? Y vemos cómo este pueblo fue un pueblo obediente, ¿no? Y escuchó la voz de Jehová, de lo que les estaba mandando, y así como el Señor les mandó, así tal cual lo hicieron, ¿no? Y vemos cómo aquí Josué tomó 5,000 hombres, más o menos como 5,000, los puso en emboscada, ¿no? Ellos tenían una estrategia, ellos estaban siendo tal vez ocultándose ante el enemigo, ¿verdad? Pero estaban allí en emboscada, ¿no? Y asimismo, si lo llevamos al día de hoy, mi amado hermano, nosotros tenemos batallas diarias, batallas en la mente, batallas en muchas áreas, ¿no? Y el Señor nos da esas estrategias. Si nosotros clamamos y le pedimos al Señor, Él nos da la sabiduría y nos da las estrategias que necesitamos, ¿verdad? Para luchar y para seguir adelante, ¿no? Y para pelear esa batalla, ¿no? El Señor aquí les daba estas estrategias, ¿no? Y estos hombres esforzados y valientes, ¿no? Decidieron luchar porque sabían que no estaban solos, sabía que el Señor estaba con ellos y el Señor les iba a dar la victoria. Y asimismo nosotros debemos tener claro que el Señor nos va a dar la victoria, pero necesitamos pelear, necesitamos luchar. No podemos quedarnos de brazos cruzados, mi amado hermano, sino que tenemos que pelear esa batalla. Y esa batalla muchas veces no se gana, ¿no? Con nuestras propias fuerzas, ¿no? Haciendo tal vez lo que nos parece, sino dejándonos guiar por el Señor, ¿no? Eso es muy importante. Y también, mi amado hermano, poder pelear, ¿no? Esa batalla a través de la oración, a través del ayuno, a través de la intercesión, ¿no? A veces nos cansamos y decimos, ay Dios mío, ya no quiero seguir más, pero es necesario que nos levantemos. Nosotros como hijos de Dios debemos ser esforzados y valientes. Y este pueblo fue un hombre esforzado y valiente. Y ellos hicieron, ¿no? Como el Señor les había
mandado, ¿verdad? Aquí en el verso 14 dice, y aconteció que viéndolo el rey de Jai, él y su pueblo se apresuraron y madrugaron, y al tiempo señalado los hombres de la ciudad salieron al encuentro de Israel para combatir frente a Arabá, no sabiendo que estaba puesta emboscada a espaldas de la ciudad. O sea, el pueblo de Jai, el rey, no sabía esa estrategia que estaban teniendo los del pueblo de Israel, ¿no? Y salieron al encuentro de ellos, ¿verdad? A pelear esa guerra, ¿no? Que había allí, pero el pueblo del Señor estaba confiado, ¿no? Haciendo como el Señor les había mandado, ¿verdad? Y luego aquí dice, entonces Josué y todo Israel se fingieron vencidos y huyeron delante de ellos por el camino del desierto. Mi amado hermano, habrán tal vez en su momento personas que se quieran levantar en contra de nosotros, que nos quieran hacer la guerra, ¿verdad? Pero nosotros debemos en lo posible, ¿no? Evitar y quedarnos callados si tenemos que quedarnos callados y pasar por alto, como quien dice, la ofensa, ¿verdad? Aunque a veces tal vez en el momento nos dé ira, ¿verdad? Nos dé molestia de ver la situación o de ver cómo esas personas se han levantado en contra de nosotros, hablando tal vez o diciendo cosas que no son verdad y eso molesta, pero a veces es mejor quedarse callado y esperar que el Señor obre a favor de nosotros y esperar que el Señor nos dé la victoria. Pero nosotros no podemos quedarnos de brazos cruzados tampoco, debemos orar, clamar, interceder, poner esa petición delante del Señor y el Señor es quien nos da esa victoria, ¿verdad? Aquí ellos se fingieron vencidos, ¿no? Aquí ellos dijeron, bueno, era la estrategia que ellos tenían, ¿verdad? Porque estaba estos hombres al otro lado, ¿no? Esperando a que estos hombres de Jai persiguieran al pueblo para ellos poder, como quien dice, dar la estocada final, ¿verdad? Y en el 17 dice, y no quedó hombre en Jai ni en Betel que no saliera atrás de Israel, y por seguir a Israel dejaron la ciudad abierta. Mi amado hermano, es tan importante de verdad nosotros dejarnos guiar por el Señor. Tal vez si el pueblo de Israel no hubiese escuchado la voz de Dios, hubiesen hecho las cosas a su manera y tal vez no hubiesen tenido la victoria, ¿no? Pero aquí vemos que ellos obedecieron. Y cuán importante es la obediencia. Recordemos que la obediencia trae bendición. Y si nosotros queremos una vida de victoria, si nosotros queremos que el Señor esté de nuestro lado, pues debemos ser obedientes, debemos actuar, debemos pelear esa batalla sabiendo que no estamos solos, sabiendo que es el Señor quien nos da la victoria. Que Dios les bendiga y Dios les guarde. Y a todos los hermanos que nos están escuchando y que ahora mismo están sintonizándonos allí, este canal de bendición. Estamos contentos, Dios en esta oportunidad nos da la victoria. Estamos terminando esta semana acá en los matutinos, pero estamos agradecidos con el Señor porque cada día hemos aprendido enseñanzas que obviamente serán de gran impacto en nuestra vida y sé que en la suya, allí en su hogar también ha sido de mucha importancia y de verdad que es motivo de gozo. Así que saludos a todos los hermanos que siempre están allí conectados, que están siempre pendientes, orando juntamente con nosotros, haciendo las peticiones y poniendo siempre una petición delante del Señor. Hay una bendición cuando buscamos a Dios en la madrugada. Creemos que el Señor pues recompensa ese esfuerzo que hacemos. Continuamos la enseñanza en esta mañana. Estamos estudiando el capítulo 8 del libro de Josué. Hemos estado hablando acerca de la toma de Ai. Qué tremenda lección el Señor nos está dando en esta mañana. Como el Señor pues da una orden a este pueblo y ellos la obedecen conforme el Señor les habló. Y vemos los resultados. Cuando nosotros obedecemos al mandato de Dios, hay resultados. Cuando no obedecemos, también hay consecuencias. Pero la palabra del Señor está escrita para nuestra enseñanza.
Todo lo que aquí está escrito fue escrito para que nosotros aprendamos, para que no cometamos los mismos errores que de repente que cometió el pueblo de Israel. Nosotros tenemos que ser prudentes en obedecer lo que ha establecido el Señor en su palabra. Y bueno, vamos a leer aquí el versículo 18 en adelante. Dice: entonces Jehová dijo a Josué: extiende la lanza que tienes en tu mano hacia Jai, porque yo la entregaré en tu mano. Y Josué extendió hacia la ciudad la lanza que en su mano tenía, y levantándose prontamente de su lugar los que estaban en la emboscada, corrieron luego que alzó él su mano, y vinieron a la ciudad y la tomaron, y se apresuraron a prenderle fuego. Y los hombres de Jai volvieron el rostro, y al mirar he aquí que el humo de la ciudad subía al cielo, y no pudieron huir ni a una parte ni a otra, porque el pueblo que iba huyendo hacia el desierto se volvió contra los que le seguían. Josué y todo Israel, viendo que los que emboscaba había tomado la ciudad y que el humo de la ciudad subía, se volvieron y atacaron a los de Jai. Y los otros salieron de la ciudad a su encuentro, y así fueron encerrados en medio de Israel, los unos por un lado y los otros por el otro, y los hirieron hasta que no quedó ninguno de ellos que escapase. Pero tomaron vivo al rey de Jai y lo trajeron a Josué. Y cuando los israelitas acabaron de matar a todos los moradores de Jai en el campo, en el desierto a donde habían perseguido, y todos habían caído a filo de espada hasta ser consumidos, todos los israelitas volvieron a Jai y también la hirieron a filo de espada. Y el número de los que cayeron aquel día, hombres y mujeres, fue 12,000, y todos los de Jai. Porque Josué no retiró su mano que había extendido con la lanza hasta que hubo destruido por completo a todos los moradores de Jai. Pero los israelitas tomaron para sí las bestias y los despojos de la ciudad conforme a la palabra de Jehová que le había mandado a Josué. Y Josué quemó a Jai y la redujo a un montón de escombros, asolada para siempre hasta hoy. Y al rey de Jai lo colgó en un madero hasta caer la noche. Y cuando el sol se puso, mandó Josué que quitasen del madero su cuerpo y lo echasen a la puerta de la ciudad, y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Qué maravillosa enseñanza nos da el Señor en esta mañana. Es definitivamente cuando nosotros en algún momento de nuestra vida perdemos una batalla, para comenzar a pelear nuevamente nos cuesta mucho. No fue una situación fácil para Josué haber recibido una promesa de Dios que estaría el Señor con él. Así como estuve con Moisés, así estaré contigo. Y de repente viene una situación como la que hablamos al día de ayer, el pecado de Acán, como el pueblo deja de prevalecer en la batalla. El pueblo deja de ganar la batalla y él no entendía lo que sucedía. Entonces no es fácil comenzar de nuevo cuando venimos de un fracaso. Siempre se hace muy duro comenzar cuando la situación estuvo muy difícil y cuando perdemos todo el ánimo, cuando perdemos toda la fuerza. Es muy duro comenzar de nuevo. Aun cuando Dios te haya dado una palabra, cuesta mucho. Siempre es necesario que alguien nos anime, que alguien nos dé una palabra, que alguien nos ayude a levantarnos. Y precisamente el capítulo 8 comienza el Señor hablándole a Josué. Qué bueno cuando atendemos el consejo de Dios, cuando estamos atentos a lo que Dios tiene que decirnos, porque ciertamente Dios siempre algo nos dice. A diario Dios nos habla. Cual sea el escenario que estemos viviendo, Dios tiene una palabra para nosotros. Y le dijo el Señor a Josué: vamos, Josué, levántate, ten ánimo, toma todos los hombres de guerra,
Había una determinación, pero Josué necesitaba el ánimo para poder enfrentarse a aquella dura batalla. Obviamente, cuando él escucha esta palabra del Señor y le dice: ten ánimo, levántate, toma los hombres de guerra, había ya un indicio de que Dios les iba a dar la victoria. Dios no nos envía a un lugar para ser derrotados. Dios nos envía a un lugar para que tomemos posesión de ese lugar, para que tomemos, hermano, ventaja del enemigo y para que tengamos victoria. Dios nos ha llamado a ser victoriosos. Josué, en medio de su debilidad, se levanta y toma a los hombres de guerra, esos hombres que son valientes. Cuánta falta hace que se levanten hombres y mujeres valientes en este tiempo y que determinen, hermano, alcanzar grandes propósitos, y que se levanten delante del pastor y le digan: pastor, aquí estamos para luchar, aquí estamos para pelear juntos esta batalla, aquí estamos, pastor, para hacer el trabajo que Dios nos ha encomendado. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué vamos a realizar? Lo importante de todo esto es que ellos no tomaron en consideración solo lo que pensaban, ellos tomaron el consejo de Dios. Número uno, fueron animados por el Señor por medio de la palabra. En momentos de dificultad, no vayas a otro lugar, no utilices otro recurso, solamente ve a la palabra del Señor. Y cuando vayas a la palabra, obviamente tus pensamientos serán ordenados y comprenderás que haciendo lo que dice Dios, tú vas a obtener victoria. Josué no hizo otra cosa sino lo que Dios le mandó. Dice el versículo 18 que tomó en su mano una lanza. Otras versiones hablan de una jabalina, pero era un instrumento que iba a ser utilizado para que cuando aquel pueblo viera a Josué con aquella lanza extendida y estaba puesta hacia Jai, hermano, allí en su punta la lanza probablemente había una bandera, porque había alguna simbología especial. Recuerden ustedes cuando Moisés peleó, el pueblo peleó la batalla contra Amalek. La Biblia dice que Moisés estuvo con los brazos extendidos. Cuando levantaba las manos Josué, Moisés, el pueblo de Israel, hermano, iba ganando la batalla. Esto era como simple, hermano, una simbología de que Dios también daría la victoria por mano de Josué. Estaba él con su lanza extendida hacia Jai. Los que estaban allá haciendo la emboscada estaban viendo. Mientras él estuvo su mano extendida, levantada, en ningún momento habla de que se debilitaron sus brazos, de que se debilitaron sus manos. Estuvo firme en el propósito. Determinarás una cosa y será firme. Hermano, qué importante es cuando nosotros persistimos en lo que Dios nos ha dicho que hagamos. No era fácil mantener ese brazo allí, pero Josué, hermano, tuvo esa valentía y todos los que estaban allí estaban viendo. Y mientras esa lanza estaba allí, hermano, elevada, ellos sabían que había victoria de Dios en su vida. Y allí en esa batalla que estaban librando, Dios iba a pelear por ellos. Qué maravillosa enseñanza. Y comenzamos a ver allí el transcurso de esta batalla. Hicieron la emboscada, Dios comenzó a hacer obras maravillosas, el respaldo definitivo de Dios en cada uno de ellos, hermanos, por cuanto obedecieron al mandato del Señor. Si nos salimos del mandato de Dios, no vamos a obtener victoria, pero si obedecemos, hermano, a cabalidad lo que Dios nos ha mandado, yo estoy convencido de que iremos de poder en poder. Aunque sea dura la batalla, aunque vengamos quizás de un fracaso, ¿cuántos se han detenido porque el fracaso que tuvieron los afectó de tal forma que no han podido levantarse? Porque piensan en lo que los demás dirán, porque piensan en lo que los demás puedan decirle. Mucha gente de valor ha estado sentada, ha estado afligida, y hay una batalla que pelear, pero no tienen la capacidad de levantarse. Pero en esta mañana, de parte del Señor, te hablo, hombre y mujer que estás allí en tu casa, en cualquier lugar del mundo, esperando una palabra de Dios. No esperes otro día. Este es el día que Dios ha determinado levantarte para que pelees la buena
batalla para que alcances la victoria. La victoria no se obtiene sentado solamente, hay que pelear, hay que batallar, hay que dar el paso, hay que salir al encuentro con nuestro enemigo. No hay que darle lugar al diablo, que el Señor lo reprenda. Satanás ha venido con furia para destruir a la humanidad, para perturbar la paz del creyente, pero en medio de esta batalla nosotros no estamos solos. Hay un indicio de Dios, que Dios está con nosotros. Si tú estás vivo y estás respirando, es porque el Señor así ha determinado que tú tendrás victoria. Aunque alrededor tú veas que la situación se ha vuelto un poco conflictiva y no tienes de dónde agarrarte, yo quiero decirte que te agarres de la palabra. Dios te da una palabra una vez a tu vida, esa palabra permanece firme. Mucha gente ha recibido llamados de Dios y no han visto nada aparecer, nada sucede. Yo quiero decirte que así como Josué tendió esa lanza, levántate y obedece al llamado de Dios. No tengas miedo. Una de las palabras que el Señor le repetía a Josué en reiteradas oportunidades era que no tuviese temor, era que no tuviese miedo, era que tuviera en cuenta el consejo de Dios y emprendiera ese camino para el cual el Señor lo había llamado. ¿Cuál es el llamado que Dios te ha hecho a ti? Tú sabes en tu corazón que Dios te ha llamado para cosas grandes, que Dios te ha llamado para vencer, que Dios te ha llamado para que conquiste esa tierra. Y el conquistar no es algo que lo vas a hacer solamente sentado allí o con tus pensamientos. Nuestras estrategias no tienen lugar cuando el Señor toma el control de la batalla. Él es el que puede obrar, Él es el que abre camino, Él es el que derriba murallas, Él es el que hace cosas grandes, cosas maravillosas. Dios solamente con su poder puede transformar la vida del hombre. Así que hombre y mujer que estás allí, que has estado esperando una palabra, esta es la palabra de Dios para tu vida. Levántate y toma en consideración la palabra de Dios. Cuando tomes en cuenta el consejo de Dios, entonces nadie te va a detener, nadie podrá detenerte, nadie podrá hacerte frente todos los días de tu vida. Así como estuve con Moisés, estaré contigo. Josué se apropió de esa palabra y recordó que en realidad lo que importa es la palabra que Dios te dio. Muchos podrán decir muchas cosas. La gente se va a levantar a decir y a causar en ti un miedo y a que tú te sientas intimidado. Pero cuando tú crees a la palabra del Señor, entonces obtienes victoria como la obtuvo Josué y el pueblo de Israel. No quedó nada, solamente preservaron lo que Dios les había dicho que preservaran. Obedece a cabalidad la palabra, solamente haz como Dios te encomendó, porque haciendo esto te irá bien. Es el llamado de Dios para nosotros en esta mañana. Qué hermoso es saber que en medio de nuestras batallas Dios está peleando por nosotros. Nosotros tenemos solamente que obedecer al consejo de Dios y Él hará lo que tiene que hacer. Yo quiero hacer una oración por todos esos que están allí en sus móviles, que están allí escuchando y que han atendido el consejo del Señor y que entienden que necesitan arrepentirse. Porque una de las cosas que lleva al hombre muchas veces que está en la bendición y que está en el momento de la cúspide de la bendición, a veces nos enorgullecemos y sentimos que ya entonces no necesitamos más nada, estamos bien, y resulta que viene el orgullo, entonces viene la derrota. Muchos están en esta condición y tienen que arrepentirse, no pueden vivir de esta forma. Cuando nosotros obtenemos victoria es porque Dios nos ha ayudado, es porque viene algo mejor, pero sencillamente porque Dios quiere hacer cosas grandes en nuestra vida. No hay razón para tomar otro camino. El camino que tenemos que seguir es la obediencia a la palabra del Señor. Si tú estás allí, hermano, y necesitas arrepentirte, voy a orar por los amigos que están allí conectados también para que se arrepientan y reciban a Cristo en su corazón. Separados del Señor nada podemos hacer. Si estamos acá en el Señor tendremos victoria, pero separados del Señor no podemos hacer nada. Repite conmigo: Señor Jesús, en esta hora yo reconozco que soy pecador, y que he vivido a espaldas de ti. Perdona mis pecados. Límpiame, Señor, con tu sangre preciosa de todas mis maldades. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Soy de Cristo desde ahora y para siempre. Amén. Si has hecho esta oración,
salvación, ahora formas parte de la familia del Señor. Te invito a que pelees esa buena batalla de la fe. Dios te bendiga y Dios te guarde. Hermano Puertas, según Juan 1:18, dice que nadie ha visto a Dios. ¿Cómo es que la iglesia enseña que al morir vamos al cielo? La Biblia enseña que cuando nosotros morimos, vamos a la presencia del Padre. Allí nos está esperando nuestro Señor. Allí nos está esperando nuestro Salvador. Él es quien te va a recibir y te va a decir: ven, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y recuerde que el Hijo, el Espíritu Santo y el Padre son uno solo.